Muy buenas tardes, señoras y señores, y bienvenidos en este Viernes Santo, 25 de marzo, desde nuestro set móvil en la Plaza de Zorrilla de la capital vallisoletana para llevarles la retransmisión de esta procesión general de la Sagrada Pasión del Redentor. Hoy jornada de Viernes Santo, podríamos decir día grande en la Semana Santa vallisoletana y de todo Castilla y León. Esta procesión general de la Sagrada Pasión es una procesión en la que participan todas las cofradías de la Semana Santa vallisoletana y que se celebran esta tarde-noche del Viernes Santo. Destaca entre todas las procesiones que tienen lugar en España por la gran cantidad de pasos que ustedes van a poder ver y disfrutar. 32 pasos en concreto, la mayoría de ellos con una calidad tremenda en sus obras, muchos de ellos propiedad del Museo Nacional de Escultura, que los cede a las cofradías penitenciales para que las calles de Valladolid se conviertan hoy en un verdadero museo. Ya sabemos que, por lo tanto, desde estos instantes están viendo una imagen muy característica de esta plaza de Zorrilla, del poeta, que ahí ven ustedes su estatua a la izquierda, el autor de Don Juan Tenorio, y la Academia de Caballería, que luce también hermosa en esta jornada de Viernes Santo. Les quiero rápidamente presentar a nuestros compañeros, invitados. Cuando vemos ya en unos instantes aparecerá por esta Plaza Zorrilla la primera de la Cofradía de la Sagrada Cena. Julián Díez Bajo, director y presentador de Paso a Paso en Radio Valladolid Cofrade, uno de los grandes expertos de la Semana Santa en general y en particular de la vallisoletana. Julián, buenas tardes. Muy buenas tardes, Y Fede. gracias. Y Un año más. un año más estamos aquí para ver este gran espectáculo que es, como se suele decir, el museo en la calle. Un día muy agradable, 12 grados de temperatura, 60% de humedad relativa, algo muy importante para las procesiones y para las tallas que salen a nuestras calles. Y desde esta plaza incomparable como es la plaza de Don José Zorrilla, Donde nos encontramos, ¿no? Estaba apuntando yo a Julián porque ya ustedes en monitores están viendo la calle Santiago, la peatonal calle principal de Valladolid, aparecer la primera de las cofradías. Rápidamente, también está con nosotros Andrés Álvarez Vicente, que es profesor de la Escuela de Arte Superior de Restauración, todo un experto en la imaginería, en las tallas y en el arte en general, y que esta tarde también nos va a acompañar con sus acertados comentarios. Buenas tardes. Muy buenas tardes a todos y muchísimas gracias por permitirme estar hoy aquí con vosotros. Gracias a ti, Andrés, por estar con nosotros. Muchísimo público, como ven ustedes, en esa calle Santiago de Valladolid, donde ya la primera de esas cofradías, concretamente la Sagrada Cena, hace su entrada en esta plaza de Zorrilla. efectivamente, la Cofradía Penitencial y Sacramental de la Sagrada Cena, fundada en noviembre de 1940 y que tiene su sede en la iglesia parroquial de San Pedro Apóstol. Una cofradía que trae y procesiona dos imágenes y cuyo presidente es don Tomás Barriga Pedrosa. Sí, la primera imagen que vamos a ver es Jesús de la Esperanza. Los dos pasos que procesionan la Cofradía Penitencial y Sacramental de la Sagrada Cena pertenecen al escultor Juan Guraya Urrutia, y sí que me gustaría que todos los telespectadores se puedan dar cuenta, porque precisamente hoy acompañan la procesión un nieto del escultor, concretamente José María Guraya, que precisamente fue su padre, Juan Luis Guraya, fallecido hace 2 años, el que sirvió de modelo para esa imagen que estamos viendo ya ahí en medio plano de nuestras pantallas. Ese Jesús de la Esperanza, que fue la primera de las imágenes que el escultor hizo para el paso de la Sagrada Cena, pero que finalmente pues quedó separado porque no le gustó lo que era resultaba en el conjunto. Ahora, cuando la imagen se acerque más a nuestras cámaras con mayor detalle, ustedes podrán ver y escuchar también todos estos comentarios acerca de ella. Vemos muchísimo público. Desde luego, la jornada del Viernes Santo es la jornada clave, es la noche en la que muere Jesús, en la que muere Cristo, y por lo tanto, tanto en Valladolid como en otras capitales y pueblos de nuestra comunidad, es el día donde se vuelcan todas las cofradías. Es el buque insignia esta procesión de la Semana Santa vallisoletana. Son 20 cofradías, 33 pasos, y hay que decir que está
está totalmente abarrotado todo el recorrido, y que en unas tribunas que se instalan por parte de la Junta de Cofradías y del Ayuntamiento de Valladolid en la Plaza Mayor de nuestra ciudad, no cabe un alfiler. Todas se han vendido, mejor dicho, ha sido una donación las que hacen las personas que se acercan hasta allí, y no queda espacio para nadie. Sabemos también que la ocupación hotelera prácticamente en todas las capitales de Castilla y León, y Valladolid nos daba datos esta misma mañana, están al 90 y pico por ciento, casi al 100%. Eso es una buena señal para la Semana Santa, para el turismo, que es otra fuente de riqueza sin lugar a dudas, pero también para mucha gente que viene a vivir con espiritualidad, con religiosidad, la Semana Santa. Hay de todo en el turismo, supongo. No deja de ser una señal de buena salud el turismo, y que haya visitantes para una ciudad tan importante como la vieja capital de España, que fue Valladolid en su momento, y en la cual, pues bueno, hay que ver que tiene un atractivo importante, ya no solamente en los cortejos procesionales, sino en los monumentos y en los museos, que son muchos que hay en nuestra ciudad. Vemos entrar, abrir esa procesión del Viernes Santo a la policía montada, ¿no? Parece ser un pequeño escuadrón de guardia a caballo. Policía Nacional, que ya les pudimos ver también durante esta semana en otras procesiones, ya que están hermanados, y son hermanos de honor de ciertas cofradías de nuestra ciudad. Hemos visto también, y hay que desde aquí agradecer a las muchas, me atrevería a decir casi miles de personas de seguridad, como puede ser policía, bomberos, protección civil, Cruz Roja, servicios de limpieza. Esos caballos lógicamente van generando sus excrementos, lo que sería una incomodidad para los cientos y cientos de cofrades que vienen después. Por eso me ha parecido ver un par de operarios del servicio de limpieza. Yo creo que también no solo el protagonismo de las procesiones los tienen los cofrades, los hermanos cofrades o la policía, sino cientos de personas que de manera anónima hacen posible la Semana Santa. El personal del servicio municipal redobla esfuerzos y se priva de ciertas vacaciones para poder atender a la gran afluencia de turistas que hay estos días en la ciudad de Valladolid. Eso es una cruz de guía. Exactamente. Si no me equivoco, ¿verdad? ¿Sí? Explicar a la gente que es una cruz de guía. Pues es la cruz que abre la planta procesional de cada una de las cofradías. Si nos damos cuenta, se entrevé en ciertos planos otra imagen de una cruz que va anterior, que en este caso es la cruz alzada o procesional, pero la cruz de la Cofradía de la Sagrada Cena, que fue precisamente una de las más llamativas que se hicieron hace unos años, precisamente es de un platero vallisoletano, de Zúñiga, y está hecha con los relieves significativos de la cofradía. No quiero entrar en polémica, pero a veces siempre se alzan voces críticas de que si la religiosidad no debe ir unida a lo que algunos pueden entender es esa cruz de plata. Hay teorías, ¿no?, de que no deberían utilizarse metales nobles, hay quien los utiliza, hay quien no. Con que esa utilización lleve o mueva a la devoción de una sola persona, estará bien invertido el dinero en esa cruz. Lo que estamos viendo, desde luego, es una obra de arte, pero con un significado, desde luego, espiritual y religioso para muchos. Todo tiene su significado. Yo creo que las cofradías cada vez lo están cuidando más, ¿no? Y ellas mismas pues intentan superarse buscando el no copiarse en muchos casos. De hecho, pues vemos la gran variedad. Si los telespectadores se fijan precisamente en cualquiera de los elementos, como puede ser la cruz de guía, pues van a ver una variedad bastante importante. Pero hay que fijarse también incluso en el color de esas velas. Esa cera roja, así como el guión, nos recuerdan el carácter sacramental de esta cofradía. Por eso son de color rojo en especial. Es que todos los símbolos tienen su explicación. A ver si nosotros logramos transmitirles, si no todos, algunos de ellos, porque mucha gente se puede preguntar, pues, ¿por qué son, en este caso, como apuntabas, las velas rojas? Ahí lo estamos viendo gracias a nuestro realizador. O sea, tiene su significado ese color. Todo, incluso en esta cofradía, más adelante veremos incluso el color de las faldas que llevan el paso de Jesús de la Esperanza, que son de color verde, que es el color de la esperanza. Antiguamente, y muchos escultores lo siguen utilizando, cuando se talla una Sagrada Cena, cada apóstol lleva una túnica de un color, porque cada apóstol se relaciona con ese color por un motivo. Seguimos viendo la entrada de esta primera cofradía, la Sagrada Cena, porque el Viernes Santo, en la capital vallisoletana, todos sus pasos, todas las cofradías representan lo que es la pasión del Señor, pasión y muerte de nuestro Señor Jesucristo. Y la primera de esas cofradías, como están viendo, es lógicamente la Sagrada Cena. Ese es un libro de reglas. El libro de reglas, exactamente. Ahí contienen los estatutos de la cofradía. Generalmente. Veremos que a lo largo de la procesión hay cofradías que
que pueden llevar un libro parecido, pero no tener el mismo significado que puede tener para el resto. Como lo veremos en la Cofradía de Santo Entierro, que lleva un libro de difuntos, donde están registrados todos los difuntos de la cofradía desde el momento en que fallecieron, así como el de las monjas, de las religiosas que han fallecido, por desgracia no desde el momento de la fundación del convento, porque no se Ahí tiene vemos, por constancia ejemplo, de todas ellas. perdón, el escudo de la ciudad de Valladolid y el escudo de la cofradía, de esa Sagrada Cena. Que es esas bocinas blanco, que tienen una función decorativa. En ese caso es un elemento que no se puede hacer sonar. Bueno, ahí vemos al Jesús de la Esperanza. Jesús de la Esperanza que desde 1979 pues se recupera como paso como tal, porque como comenté antes, cuando lo hizo Juan Guraya lo pensó para el paso grande, el paso de la Cena, pero finalmente no le gustó el resultado final y realizó un nuevo Cristo, quedando pues en San Pedro, en la sede de la cofradía, y finalmente se recuperó para poder procesionar, y actualmente pues abre la procesión general. Si ven ese plano, pues fíjense en ese rostro, ¿no? Que luego, si podemos ver al nieto del escultor, pues aún hoy se sigue viendo esa relación, ¿no? Qué bonita anécdota que nos comentabas, que el nieto del escultor que realizó esta obra que ustedes están viendo, está procesionando en estos momentos en la cofradía. La familia Guraya sigue teniendo mucha relación con la cofradía de la Sagrada Cena. Es una familia estupenda, la verdad es que son personas que no se han desvinculado con la cofradía y que siempre que pueden participan. Bueno, antes hablábamos a micrófono cerrado nosotros de los penitentes. Cada vez son más, en este caso, los que de una u otra manera, y siempre anónima por supuesto, pues realizan, como veíamos, ese penitente con una cruz. Me comentabas antes, Julián, el peso de una de esas cruces aproximadamente. Unos 40 kilos viene a ser la media de las cruces que se van portando. Son promesas que se autoimponen los cofrades y van cargando esas pesadas cruces para una sola persona. 40 kilos es un peso ya que toca lo excesivo. Y luego pues hay algunos que se descalzan para aumentar esa penitencia o esa rogativa que realizan. Y hablamos de un asfalto frío y que después de varios kilómetros de penitencia andando, pues lógicamente tiene que ser molesto. Pero bueno, ese es el objetivo de la penitencia en este caso. De pensar que en siglos pasados, ya en Valladolid no, en pocos lugares en España, pero había cofrades también de sangre que se llamaban, que se iban fragelando en su momento, y bueno, y hoy en día solamente en un pequeño pueblo de La Rioja se sigue conservando esa tradición de penitencia. Incluso coronas de espinas, ¿no?, se ponían antiguamente. También esa referencia histórica que hay de los hermanos de luz y de los hermanos de sangre, en alusión precisamente al grado de penitencia que podías estar realizando durante las procesiones. Hay que también fijarse en las carrozas que portan estas bellas imágenes. Aquí tenemos, en este caso, el paso de la Sagrada Cena, que este año por primera vez en la procesión general estrena esas cartelas que podemos ver con los nombres de los apóstoles, que están en la parte baja, para indicar cuál es el nombre de cada uno de los apóstoles que están sentados a esa mesa que se puede hacer extensible, es decir, que se puede ampliar en las calles más amplias, para que los telespectadores, los espectadores que ven esta procesión puedan disfrutar más del arte de esta imagen. Sí, mejorando la perspectiva de lo que es la escena, muy monumental, policromada. Hemos hablado antes del escultor, que fue Juan Guraya, pero policromada por Isidro Cucó. Y las grecas, concretamente, ya se estrenaron en la procesión del Corpus, porque la Cofradía Penitencial de la Sagrada Cena es la única que procesiona en el Corpus, y esta última en 2015 salió ya con el paso con esas grecas que han sido realizadas en la orfebrería Triana de Sevilla. Aunque ahora que estamos viendo también lo que es la propia carpintería, pues hay que alabar también el trabajo de un cofrade, de José Luis Tarrero, que es el que ha realizado en madera de nogal español la carpintería de la carroza. Ahí vemos pues la estructura que tiene la propia mesa, que permite el poderse abrir por la parte delantera y así abrir esa perspectiva que termina en la imagen que estamos viendo en estos momentos de Jesús. Supongo que será uno de los pasos de mayor peso y de mayor tamaño, dada la cantidad de imágenes que van sobre él. Sí, son 13 figuras además
Y al igual que, o a diferencia, mejor dicho, que los escultores antiguos que miraban mucho cómo era la elaboración de las obras, pues estas esculturas contemporáneas pues tienen un poco descuidado ese aspecto, ¿no? Del embonado, de lo que conforma la escultura, que con el tiempo puede dar unos problemas que no han dado las esculturas históricas y generalmente pues en algunos casos no están ni siquiera ahuecadas. Un trabajo grandísimo al hacer tantas imágenes. Empezó el escultor a trabajar en este paso en 1942 y hay que pensar que hasta 1958 no procesionó por primera vez al completo este paso. Sí, efectivamente. Hay que tener en cuenta pues el aspecto económico que derivó de hacer una obra tan grande. Y por otro lado, que a lo mejor viéndolo así nos puede resultar llamativo, pero también en uno de los pasos que vamos a ver a continuación se ha dado algo similar, ¿no? En el caso del paso del prendimiento. Esta cofradía penitencial y sacramental de la Sagrada Cena fue fundada un 21 de noviembre de 1940 por un reducido grupo de personas amantes de la Eucaristía y a la cabeza de los cuales se situaba el reverendo señor don Andrés Gamboa Murcia, el cual se propuso desde el primer momento dotar a la Semana Santa vallisoletana de un nuevo paso que mostrara precisamente la institución de la Eucaristía. Símbolos y más símbolos. En la Semana Santa vemos a esa cofrade con el pan. El pan como alimento central de esta Sagrada Cena, junto al vino. Algo muy importante también es el acompañamiento musical que iremos viendo en los diferentes cofradías. En este caso es la banda de cornetas y tambores de la propia cofradía la que podemos escuchar. Pues si os parece, como los silencios son importantes, a mí me gustaría que la música de la Semana Santa, de esas bandas de cofrades, pues en nuestro silencio lo dejáramos también sonar, porque es bello las imágenes y la música de la Semana Santa. Vamos a oír esta banda. Y ya hace acto de presencia la segunda de las cofradías que procesiona en esta procesión general de la Pasión desde Valladolid. Es la cofradía penitencial de la Oración del Huerto y de San Pascual Bailón, fundada el 13 de marzo de 1939 y cuyo presidente es Jesús Arroyo Paraíso. Esta cofradía trae otros 2 pasos más a aportar a este magnífico cortejo procesional. Sí, la Oración del Huerto y el prendimiento de Jesús en el Huerto de los Olivos. Escultura, una del siglo XVII, concretamente de hacia 1628, obra de Andrés de Solanes. Y el paso del prendimiento es una incorporación moderna de Miguel Ángel Tapia, que es la que comentábamos antes, que también ha tardado varios años en poderse ejecutar. De hecho, pues de los pasos contemporáneos que conforman esta procesión general, es el más grande, el que más número de piezas tiene. Esta cofradía nació, eran antiguos hortelanos los que la fundaron, y lleva un hábito con túnica negra, como se puede ver, con botonadura, cruz amarilla en el pecho y capa de raso verde, capirote de tela del mismo raso y cíngulo trenzado con colores verde y amarillo, guantes blancos, calcetines blancos y zapato negro. Vemos también que este paso de la Oración del Huerto va escoltado por legionarios. Sí, son de la Asociación de Antiguos Legionarios, que tiene su sede en la ciudad de Valladolid. Vemos el paso de la Oración del Huerto, que actualmente procesiona con 2 figuras solamente, aunque se sabe que tenía varias. No se sabe el número exacto, pero nos puede servir un poco las referencias que Tomé Piñeiro da Veiga hacía de los pasos anteriores a estas imágenes de madera policromada y que había en papelón, que describía en su momento también cómo que estaba ese primitivo paso en papelón acompañado por el desorejamiento de Malco, es decir, como una mezcla entre el prendimiento y la Oración del Huerto, algo que ahora queda completamente separado con el paso del prendimiento. La sede donde se encuentra esta cofradía no es la misma en la que se encuentra este paso, puesto que este paso se puede visitar en la cofradía de la Sagrada de la Veracruz, que es la propietaria de la Tallas y que cede
a la Cofradía de la Oración del Huerto para procesionar durante estos días. Eso es común, que cofradías se cedan imágenes, aparte de las del Museo Nacional de Escultura, que todos conocemos, pero que puede haber casos donde la parroquia que acoge la cofradía o no tenga cabida o no tenga espacio y se haga esa especie de intercambio. Es fruto de la reorganización que hizo el arzobispo don Remigio Gandásegui a los años 30 del siglo pasado. En el 23. Sí, Empezó 24 empezaron la procesión general, sí, efectivamente, y bueno, pues fueron pasando fue distribuyendo los pasos que no se procesionaban a diferentes organizaciones o instituciones religiosas para que fueran acompañándolo y que consiguiese el poder que fuera un revulsivo para nuestra Semana Santa, como así ha sido. Y sí, es normal que haya cofradías penitenciales que cedan durante estos días los pasos a otras cofradías para que las procesionen, porque sería complicado sacar todos los pasos muchas veces una sola cofradía, aparte que en el caso de la procesión general, seguir el orden cronológico, tendríamos que partir la cofradía titular entre varios momentos. Desde luego el arzobispo Gandásegui, por aquellos principios del pasado siglo, 1923-26, fue quien que se empujó, ¿no?, a la recuperación de las celebraciones de la Semana Santa, ayudados por nombres tan importantes como Francisco de Cosío o Agapito y Revilla. Fue entonces cuando se recupera la Semana Santa vallisoletana. Sí, efectivamente, tuvieron que hacer una labor importante porque muchos de los pasos los tuvieron que recomponer después de la desamortización, y de hecho es el motivo por el cual este paso de la Oración del Huerto solamente tiene a día de hoy esas dos figuras. En la desamortización lo que ocurrió es que las imágenes que no estaban expuestas al culto, es decir, que las cofradías tenían en sus almacenes, pues fueron desamortizadas, y cuando se intenta recuperar y cuando se recupera otra vez esta tradición, los montajes que se hacen, pues costó hacerlos porque en muchos casos no había documentación clara con respecto a qué pasos o qué imágenes habían formado qué pasos. Y es un suponer, pero la de imágenes a lo mejor que desaparecieron, ¿no?, en esa desamortización. Las obras de arte en general, no solo muchas religiosas evidentemente, pero otras muchas a saber dónde parar. Bueno, de hecho vamos a ver también en esta procesión cómo ha habido que recomponer en base a restos de esculturas, ha habido que hacer el resto para poder componer algún paso. Aquí vemos el prendimiento de Jesús en el Huerto de los Olivos, de Miguel Ángel Tapia, que es pues como comentábamos también antes, ¿no?, el paso moderno o contemporáneo más numeroso. Se realizó entre los años 1996 y 2011, precisamente finalizado con esa escultura que estamos viendo ahora en este primer plano, de Malco, el desorejamiento de Malco. Hay que ver la realidad, se plasma una realidad tremenda, ¿no?, en las caras de los malos. Dicen los niños, de los malos, de los pasos. Y hay que también darse cuenta en el esfuerzo tan grande que está haciendo Miguel Ángel Tapia en un oficio que en Valladolid se perdió, porque con la escuela tan importante que hubo de imagineros, el intentar recuperarlo pues lleva mucho trabajo. Es complicado, como se pueden imaginar nuestros espectadores, el introducir dentro de la Semana Santa de Valladolid una talla nueva, ya que se tiene que codear, si me permite la expresión, con Gregorio Fernández, con la Juni, efectivamente. Sales perdiendo de mano. Pero bueno, si es algo que se ha de hacer y recuperar, y de hecho hay puesta mucha ilusión en ello. La pena es que se perdiera, porque en otros lugares pues no es tan llamativo, ¿no?, porque incluso sitios que no han tenido esa tradición han tenido a día de hoy pues un recorrido que Valladolid pues efectivamente se cortó en el siglo XIX, principios del XIX, y que se está intentando recuperar ahora. Hace acto de presencia en esta plaza de don José Zorrilla la tercera cofradía, que es la cofradía de nuestro Padre Jesús Resucitado, María Santísima de la Alegría y las Lágrimas de San Pedro. Una cofradía fundada en 1959 y tiene su sede en la iglesia conventual de Portacoel y las Madres Dominicas. Esta cofradía tiene una característica en su hábito, y es que torna ese hábito negro, la parte que pueden ver los telespectadores de color negro, el capirote, y Sambuceta, en color rojo el día del Domingo de Resurrección, en señal de alegría. Porta un paso para acompañar un paso. Las Lágrimas de San Pedro, que es
una escultura atribuida a Pedro de Ávila de hacia 1720, que durante el año se conserva en la iglesia parroquial del Salvador y que es cedida a la cofradía para procesionarla durante la Semana Santa. Esa cruz guía que se podía ver es del autor Ricardo Flecha, y su presidente el presidente de esta cofradía es don Jorge Rovira Valverde. Esta obra que van a ver los telespectadores del Paso de las Remas de San Pedro ha sufrido una restauración en el año 2003 en el Centro de Conservación y Restauración de Bienes Culturales de la Junta de Castilla y León. Ahí está, las lágrimas de San Pedro. Sí, precisamente a raíz de unas jornadas de conservación y restauración del patrimonio de Semana Santa que organiza tradicionalmente la Cofradía de la Sagrada Cena, pues una de las actuaciones que derivaron fue la restauración de los pasos procesionales, que también llevó a cabo el Ministerio de Cultura con los pasos pertenecientes al museo. Cae la noche ya sobre Valladolid y quizás eso hace que los pasos, las imágenes, la procesión en sí tenga una mayor vistosidad, porque la iluminación de los pasos también es un punto muy importante y a tener en cuenta. Sí, pues puede que uno de los más controvertidos también. Sí. Se huye muchas Luz veces de la luz eléctrica, eléctrica, velas. Claro, hay que tener en cuenta que estas imágenes, cuando se crearon, pues no existía la luz eléctrica, ¿no? Entonces, el ver a día de hoy algunas formas de iluminar, que también la tecnología siempre ha intentado aportar a los pasos pues los elementos de los que ha dispuesto en cada momento, pues en algunas ocasiones, no vamos a decir que siempre, y bueno, puede ser necesario también, ¿no? Pero en ocasiones pues no es del todo acorde. Vemos elementos, hemos visto que se está recuperando afortunadamente, porque hace unos años el hachón eléctrico se puso muy de moda por la incomodidad que el viento sople y apaga la llama. Se está volviendo otra vez a la vela. Pocas cofradías han aguantado en el tiempo fieles a la cera. La siguiente cofradía sí que lo ha hecho, la que vendrá detrás de esta, y el resto de cofradías se han vuelto otra vez a la cera como instrumento para iluminar y acompañar iluminando a sus imágenes titulares. Incluso las carrozas sería bueno que empezasen a pensar en esas andas, en esas carrozas, en volver a la cera, porque ya de por sí, y muy a pesar nuestro, las ciudades están ya bastante iluminadas, con lo cual los pasos muchas veces incluso van quemados con focos que les enfocan directamente al rostro y pierden esa expresividad que tienen. En las procesiones quizás más urbanas y por el centro de las capitales, como este es el caso, yo no sé hasta qué punto la iluminación de la ciudad, de la calle, las farolas o incluso los propios semáforos, a veces pueden desvirtuar esa imagen para el mucho público, ¿no? Queda feo ver a un Cristo pasar debajo de un semáforo, pero ¿eso tiene solución o no se puede evitar? En otras ciudades se llegan a cubrir estos semáforos, incluso las señales, se cubren con fundas de tela, para que acompañar más estéticamente a los cortejos procesionales. Se ha hablado con el alcalde de la ciudad de Valladolid para ver si se podían apagar fases de farolas de alumbrado público, y sabemos que se está estudiando. Aquí viene la siguiente cofradía a la que me refería antes, la Hermandad Penitencial de Nuestro Padre Jesús atado a la columna, una cofradía que proviene de las antiguas congregaciones marianas de San Estanislao de Cosca y San Luis Gonzaga. Sí que es cierto que no fue hasta el año 41 cuando se fundó como Hermandad Penitencial de Nuestro Padre Jesús atado a la columna, que hoy podemos ver. Esta cofradía este año se encuentra de luto, ha perdido a dos miembros de la cofradía muy importantes, la que fuera presidenta en su momento, Esperanza San José, y el que fuera su secretario, Gerardo San Mamés. Y bueno, desde aquí mandarles un abrazo y todo nuestro apoyo por esta gran pérdida que se ha sufrido, y un recuerdo para estas dos personas que trabajaron estrechamente y durante muchos años por y para los cofrades, por y para esta hermandad. Siempre se les llamó los Luises, ¿no? Por aquello de los Luises, de las congregaciones Luises y Coscas. Los Luises procesionaban entonces en sus primeros momentos en el paso Camino del Calvario, que no procesiona esta cofradía hoy, y los Coscas la Flagelación, que sigue procesionándolo, y el portentoso atado a la columna de Gabriel Fernández. Vemos muchos descalzos en estas procesiones, como antes comentábamos, muchos penitentes que optan por ir descalzos, lo que conlleva, supongo que un mayor dolor y penitencia al paso cargado con una cruz.
El color del hábito es un color totalmente mariano, es colores de la Inmaculada Concepción, azul y blanco. Ahí vemos, seguramente fruto de alguna Promesa. promesa, exactamente. Y desenfocado y enfocándose progresivamente el Cristo de la Humildad, que en este caso, como paso número 6, pues es el preparativos para la flagelación dentro de esta procesión general de la Sagrada Pasión del Redentor, que es una obra de José Antonio Hernández Navarro del año 2004. Es un escultor murciano y bueno, pues el estilo puede llamar la atención en relación a otras de las esculturas que vamos a ver, precisamente por tampoco prestar especial atención a aquellos aspectos sufrientes, ¿no? Es una imagen con la anatomía poco marcada y No es sangriento, donde no vemos nada de sangre. El escultor utilizó para el cuerpo a un modelo de un joven de los Ramos de Murcia para poder hacer el cuerpo. Es totalmente macizo, viene a pesar unos 80 kilos, excepto la columna. La columna es hueca, está huecada y dentro contiene una carta que en su momento el presidente introdujo cuando se hizo la pieza a la que tengo especial cariño. Porque hablamos de los modelos. Se ha escrito mucho, me imagino que lo sabrá, o tradición o habladurías, ¿no?, de los modelos que los grandes autores, los grandes imaginarios utilizaban para sacar esos rostros de dolor, de pena, pero ellos se tendrían que inspirar en algo posiblemente que vieran, o en vida o en cuadros. Los escultores contemporáneos nos pueden informar, nos pueden decir, antes precisamente hablábamos del Jesús de la Esperanza, pero en otros casos eso ha dado lugar a que haya leyendas que se quedan en leyendas, porque no tenemos ningún dato cierto sobre quién pudieron ser los modelos o la motivación que esté detrás de ese rostro. Bueno, aquí estamos viendo El azotamiento del Señor, que es una obra de escuela castellana de hacia 1650, que encargó la Cofradía de la Pasión, y que también en las procesiones de Valladolid se puede ver procesionar por separado el Cristo del resto de imágenes, del resto de figuras, porque esos sayones pertenecen en la actualidad al Museo Nacional de Escultura y el paso, tal y como lo vemos ahora, se monta precisamente para la procesión general. El Cristo ha sufrido alguna modificación, puesto que esa columna que lleva inicialmente era una columna troncocónica que se modificó por ese tipo, solamente por un cambio de estilo de la época. Y hay que fijarse en este paso sobre todo en los sayones que eran el rostro de delincuentes de la época. Y bueno, incluso en siglos pasados los propios espectadores que les veían insultaban a su paso, incluso arrojaban piedras contra ellos, ¿no? Se vivía de una manera mucho más directa y los sayones, que son los malos, ¿no?, los que azotan en este caso a Cristo, generaban ese odio y esa rabia. Y yo sí que oía que hasta, bueno, hace años, bastantes años, pero se les llegaba a apedrear, con lo cual ponía en peligro una verdadera obra de arte, porque aunque sean los malos, no dejan de ser obras de arte igual que el Cristo. Efectivamente, no tenían el mismo valor histórico-artístico que les damos hoy. Como curiosidad, estas piezas, cuando salen a la calle, los espectadores tendrán que ver que tienen que estar aseguradas, y el precio de cada sayón y de cada Cristo pues varía, depende su importancia, y en este caso artística. Está más asegurado un sayón de ese paso que el propio Cristo. Y aquí viene una perla de Valladolid, el Señor atado a la columna. Una de las obras más importantes, sin lugar a duda, además de Gregorio Fernández, el escultor de la Semana Santa de Valladolid, realizado hacia el año 1619. No se sabe exactamente en qué año, pero sí que se conoce que cuando se encargó el paso del descendimiento se puso como condición que se pagaría lo mismo que se había pagado por las figuras que acompañaban al Cristo atado a la columna. Actualmente procesiona de forma independiente, pero hay que pensar que cuando fue creado pues era un gran conjunto procesional similar al que hemos visto anteriormente. De hecho hay incluso dudas en cuanto a que en el montaje se hayan podido incluso coger determinados sayones que pertenecieran precisamente a ese antiguo paso. No puedo resistir a hablar de esa leyenda que dice que cuando el escultor terminó de tallarlo,
La imagen cobró vida y le dijo aquello de ¿dónde me miraste que también me retrataste? A lo que Gregorio Fernández, que era un hombre devoto y que decían que era de misa diaria y de rezo durante el trabajo, le contestó: en mi corazón, Señor. Y veíamos la espalda hace un momento, espalda que, para que nos hagamos una idea de hasta qué punto se veneraba, el retablo donde se expone la iglesia penitencial de la Santa Veracruz tiene un mecanismo hoy en día anulado por el cual la imagen se podía girar para poder venerar esa llaga. Es más, fueron cofrades de la Veracruz en 1619 los que solicitaron a Roma indulgencias y jubileo por las llagas de la espalda de este Cristo. Y aquí vemos el acompañamiento musical de esta cofradía, es la banda de Pedrajas de San Esteban, que viene acompañando desde hace ya muchos años y que no es banda de cornetas y tambores, sino que le da otro toque, una banda completa de música, como veremos otras cofradías que tienen ese acompañamiento. La carroza que veíamos del Cristo atado a la columna, en su momento siempre ha sido una de las carrozas más llamativas, porque también pues es bastante diferente. Hoy en día ya podemos estar más acostumbrados a la orfebrería, pero en su momento era la única de las pocas carrozas que tenían esa gran cantidad de cobre plateado. Alpaca plateada, efectivamente. Aquí tenemos al Cristo de los Artilleros. La hermandad del Cristo, efectivamente, de Santo Cristo de los Artilleros, fundada en marzo de 1944 y que viste en túnica morada, capirote y cínculos encarnados y medalla formada por una cruz de Malta con la lanza y esponja cruzados, y en el centro pues la bombeta con la imagen del Cristo. La relación de esta cofradía con el arma de artillería desde sus inicios es una vinculación muy estrecha. Sí, la imagen es ha tenido varios nombres: Ecce Homo, Santo Cristo de la Caña, Cristo de los Artilleros, también ha sido conocido. También se conserva en la iglesia penitencial de la Santa Veracruz y es igualmente obra de Gregorio Fernández, que formaba un conjunto más amplio, del que sí que sabemos que en el año 1675 la cofradía de Jesús Nazareno de León pues encarga a Francisco Díaz de Tudanca que se hiciera una copia. Esa copia, pues como en otros casos, son las que también nos han permitido el poder saber cómo podían ser esos pasos en origen antes de ser desamortizados. Como novedad de esta cofradía, pues estrenan los más pequeños de la cofradía unas pequeñas cruces de madera para portar lo que será el preludio de cuando crezcan un poco más, llevar esos hachones ya con la llama que chispea de esas bombetas, que es el escudo y es el logotipo del arma de artillería. Ya no quedan en Valladolid acuartelamientos de este arma, pero sí que lleva una escolta de militares este paso que veremos, que también es otro portento que salió de la gubia de don Gregorio Fernández. Sí, es una obra que, al igual que las procesiones nos permiten ver los pasos tal y como hoy los entendemos, en exposiciones o en los propios pregones de Semana Santa dan pie a que se puedan hacer esos montajes primitivos de esos conjuntos procesionales. Y en este caso, pues la última vez que se ha hecho el montaje ha sido en la exposición de Gregorio Fernández de la Uvia del Barroco, donde en la iglesia de la Veracruz, que precisamente se cerró al culto para poder mostrar los pasos relacionados con la Semana Santa, pues se pudo hacer en el presbiterio ese montaje. Porque estas imágenes se hacían para procesionar, para retablos, para iglesias, supongo que habría de todo, ¿no? Se hacían para procesionar. Lo que sucedía es que lo que eran las imágenes principales tenían tanta importancia, adquirían tanta devoción, que rápidamente tenían que ser colocadas en los altares para recibir culto. Pero el objetivo principal eran las procesiones. Vemos muchos niños, con lo cual la cantera está garantizada. Llevan viendo a sus abuelos, sus padres, es decir, son los futuros cofrades, ¿no? Probablemente sus mismas cofradías. Afortunadamente se ve mucho joven, se ve mucho niño, y eso es buena señal, porque eso significa pues que la Semana Santa de Valladolid va a durar mucho tiempo. Tenemos que pensar que las 20 cofradías engloban a 11.927 cofrades a día de hoy. Y, bueno, pues en este último año se han incorporado
en el conjunto de estas 20 cofradías 422 cofrades nuevos, que es una cantidad muy significativa. La entrada de los cofrades o de los hermanos en la cofradía y que ellos se elijan por lo que sea, por tradición, por gusto, por seguimiento, ¿es absolutamente libre o hay que cumplir unos requisitos para entrar en determinadas cofradías? Estar bautizado, y luego hay algunas cofradías que necesitan llevar unos avales de otros dos cofrades, o un cofrade que esté ya forme parte de esta cofradía, pero viene a ser bastante, no tiene muchas exigencias para poder entrar. Lo que sí que hay que hacer es explicarles claramente que el compromiso que adquieren al formar parte de una cofradía. Aquí vemos al ECEOMO escoltado, como decía, por miembros de unidades militares que hay en Valladolid, más concretamente del Parque Central de Mantenimiento y Materiales de Artillería y de la LOC 61, la agrupación de apoyo logístico número 61, que hasta hace poco tiempo ha estado en la ciudad de Valladolid y ahora se encuentra en la base de Cabezón. Estos 7 miembros, son soldados y cabos, están bajo el mando del cabo Eduardo Sánchez Gutiérrez, que va en la parte posterior y que pertenece también a esa agrupación de apoyo logístico. Ese es. Hasta los nombres, te sabes, Esto es información. Pues ahí tenemos otra de las grandes joyas de esta procesión del Viernes Santo en Valladolid, que les estamos ofreciendo en nuestro programa especial de Semana Santa en todo Castilla y León. Gregorio Fernández decían que cuando terminaba la obra la remataba siempre cuando con sus propias manos trenzaba esa corona de espinas y se la colocaba a la pieza terminada ya y daba por concluido. Siempre hay mucha leyenda, ¿no?, en torno a estas imágenes. Lo lógico es que, claro, lo que es el remate final, aunque parezca un elemento menor dentro de la escultura, no deja de ser un elemento importante, ¿no?, en este tipo de obras, que además acentúan lo que es la verosimilitud de las mismas, es decir, el crear todo lo que es todo lo necesario para empatizar al máximo con la persona que se va a acercar a ella con esa intención devocional. Los telespectadores tienen que pensar que las esculturas que están viendo son el modelo de la escuela castellana y que son modelo para hacer muchas copias en muchas poblaciones de toda España. En este caso, de este Cristo de Ceomo, hay una copia muy parecida en la población cercana a Valladolid, en Nava del Rey. Y aquí vemos ya la siguiente cofradía, la insigne cofradía penitencial de nuestro Padre Jesús Nazareno, una de las históricas que llaman, fundada en 1596 y tiene su sede en la iglesia penitencial de nuestro Padre Jesús Nazareno. Es importante esta cofradía porque tiene un besapié, este Cristo que vamos a ver y que procesionan el primer viernes de marzo, que es un besapié, podemos decir, más multitudinario que se celebra en la ciudad de Valladolid. Y tiene una particularidad sus cofrades, y que verán que no llevan hachas, sino que llevan las manos entrelazadas en el pecho. Viene a raíz de que en cierta ocasión, un año, pues no había hachas de cera suficiente para todos los cofrades y decidieron pues que fueran con las manos cruzadas sobre el pecho, y es una tradición que les caracteriza. Y un hábito de terciopelo que tampoco es muy frecuente. Hay otras cofradías que lo llevan, pero no son de los más frecuentes, y que a la hora de portarlo y de la respiración con la que tapa el capirote hace más molesto el andar. Hablabais antes del simbolismo, más elementos simbólicos dentro de lo que son las plantas procesionales. Hemos visto, bueno, yo llevo en el libro de reglas, pero veíamos antes la espada como elemento, pues, simbólico, en alusión a que los cofrades de Nazareno pues darían hasta su última gota de sangre por la defensa de lo que es su fe. Esos libros de reglas que decíamos contienen los estatutos de cada cofradía, y en este alto también los penitentes pues obviamente hacen su descanso. Sí, primera parada a lo mejor de la procesión, ahí vemos la espada. ¿Qué era el significado? O sea, dispuestos a dar la vida o perder la vida. Las personas que hayan en estos días, aparte de las procesiones, que hayan recorrido las iglesias, las sedes de las cofradías, pues habrán visto también los altares donde se colocan todas las insignias y todos esos elementos que cada vez se tienen más en cuenta dentro de lo que es la decoración y lo que es la planificación de la Semana Santa. Y es muy interesante el poder ver también los pasos y las imágenes cómo están
situadas y cómo están adornadas dentro de las iglesias, que dista mucho generalmente de cómo se van a ver luego en la procesión. La obediencia a esas normas, como en este caso vemos en los nazarenos de tener las manos cruzadas, se cumple, porque hay en ocasiones otras procesiones que hay más alboroto en los cofrades, ¿no? Suelen ser bastante disciplinados los cofrades porque se les dan unas instrucciones muy claras antes de poner la planta de procesión en la calle, y son muy correctos a la hora de saber lo que representan y a lo que van. Realmente van a acompañar a su imagen y son ajenos a todos las distracciones externas que les puedan venir. Bueno, estamos viendo, y la Semana Santa es eso, aunque algunos quieran darle la vuelta, de una procesión religiosa. Es lo inicial y el Bueno, fin de las pero que alguno procesiones. puede en algún momento verlo más como un circo. Ciertamente la Semana Santa de Valladolid tiene muchas connotaciones y cualquier espectador se puede acercar allá desde un sentido religioso, de un sentido artístico o de un sentido antropológico. Pero siempre con un gran respeto. Por supuesto, el respeto nunca debe faltar, y menos en un acto de estos, un acto totalmente religioso, como comentabas. El alcalde presidente de esta cofradía es José Jaime Rodríguez Lozano. Y seguimos viendo pues el contenido que lleva esa planta de procesión, con estandartes, los acólitos turiferarios que van con incienso, los cofrades cargando las pesadas cruces y grandes y largas filas de cofrades que lleva esta cofradía de las llamadas antiguas de nuestra ciudad. Ahí vemos que el inicio de la cofradía está girando ya por la plaza de Zorrilla de Valladolid para coger toda la calle de Miguel Íscar y llegar a la Plaza España. La carrera oficial, que en esta ocasión pues retransmite pues desde un punto diferente del que estamos habituados, que es la Plaza Mayor. Y tiene la imagen, y aquí la imagen principal, devota y grandiosa imagen de los imagen, nazarenos. Pues muy conocida. Antes se hablaba del besapié que ya tiene pues 301 años, ¿no? Y es el Jesús Nazareno, nuestro Padre Jesús Nazareno, una obra anónima del siglo XVII, de mediados del siglo XVII, pero una obra impresionante, que se puede visitar de continuo en la iglesia penitencial, y que en el día del besapié pues uno se puede aproximar mucho allá desde una perspectiva completamente diferente a la que vemos aquí, con ese paso, pues un paso bueno, impresionante, la decoración y lo que es la talla. Escuchamos la música de la Asociación Musical San Nicolás de Bari de Pollo, y además con unas marchas muy acordes que te hacen apasionarte por tu Semana Santa. Se ha llegado a atribuir a Alonso de Rozas. El caso es que, lo cierto, muchas de las obras que procesionan en la Semana Santa de Valladolid, pues no tenemos la seguridad absoluta de los artistas que las tallaron. Nos tenemos que aproximar a ellas pues por documentos indirectos o por atribuciones hechas por distintos estudiosos. Ahí vemos en el primer plano que es el rostro de ese Cristo, rostro hasta cierto punto amable, teniendo en cuenta el esfuerzo que tendría que estar haciendo llevando esa cruz con esa corona de espinas. Y una carroza bellísima también, con unos relieves totalmente impresionantes. Las de las más decoradas, porque dentro de todas las carrozas nos podemos dar cuenta la diferencia que hay en cuanto a decoraciones y en cuanto a las carrozas en sí. Con ello vemos cómo hay algunas muy sobrias, que suelen ser las que pertenecen al Museo Nacional de Escultura, que son carrozas que están así durante todo el año, y sin embargo otras que tienen que en el caso de Jesús Nazareno pues pueden tener expuestas en su sede, porque se desmontan de lo que es la estructura y luego parte las tienen en su museo y parte en el camarín del Cristo. Gracias al excelente trabajo que están haciendo nuestros compañeros técnicos desde sonido, realización, pues estamos viendo imágenes, procesiones, en este caso en Valladolid, en el Viernes Santo, desde unos ángulos que el espectador desde la calle no va a percibir, unos primeros planos donde la imagen, esa cercanía, pues nos hace ver la Semana Santa mucho más, no digo distinta, más cercana en todos los sentidos. Vamos a dejar también que la música suene en esta procesión del Viernes Santo de Valladolid.
Siguiente cofradía, la cofradía penitencial de Santísimo Cristo Despojado, Cristo Camino del Calvario y Nuestra Señora de la Amargura, cofradía fundada en 1943 y que tiene su sede en la iglesia particular de San Andrés Apóstol. Visten una túnica granate, capa crema, guantes y calcetines blancos y calzado negro. Es la única que no lleva, como pueden ver los telespectadores, capirote, por una disposición del arzobispo Antonio García García. Es la única cofradía de toda la procesión que va descubierto, no llevan el capirote. Veíamos una matraca. Eso te iba a decir, ya que hablábamos de signos, alguno se preguntará, evidentemente no los conocedores de la Semana Santa, ¿para qué sirven esas matracas? No, son elementos de referencia acústica que permiten en muchos casos el informar o el avisar de cuándo se para la procesión. En este caso, pues la función que cumplen en esta procesión general pues es de acompañamiento más que otra cosa. El libro de reglas, que está escoltado por dos cofrades, dos maceros, y que generalmente suele llevar, portar un miembro destacado de la cofradía. Y ahí vemos uno de los pasos más significativos de la Semana Santa de Valladolid, que es el Cristo Camino del Calvario, propiedad actualmente del Museo Nacional de Escultura, y en su mayor parte lo que son los sayones, lo que es la Verónica, lo que es el Cireneo, es obra de Gregorio Fernández desde 1614, y lo que es el Cristo es de Pedro de la Cuadra. Es una imagen que es un poco ha sido utilizada en varias ocasiones, sobre todo antiguamente para libros, para postales, muy representativa de la Semana Santa de Valladolid, y fue un encargo de la Cofradía de la Pasión. Como curiosidad, verán que la Verónica porta un paño, y ese paño anualmente un artista, un pintor, dibuja y representa la cara, el rostro de Jesús. Es presentado en un acto en la sede de la cofradía, y luego se le coloca a la Verónica entre las manos. Y como curiosidad, el autor que este año ha sido el encargado de pintar este paño de la Verónica es Ángel Espeso, y es la persona que va detrás justamente del paso, acompañando a la cofradía en el procesionar lento por las calles de la ciudad de Valladolid. Vemos la sobriedad de la carroza, tal y como se expone en el Museo de Escultura, cambiándole lo que son las faldillas en algunos casos. Luego, si nos da tiempo, hablamos un poquito de la decoración de los pasos o de las carrozas. Aquí, como vemos, la sencillez prima para que tenga un mayor realce la imaginería que porta, ¿no? Pero sí que vemos a lo mejor esos focos, esa ausencia de la vela o del hachón. ¿Eso lo lleva a cabo los propios cofrades o quién decide qué iluminación y qué adorno se pone al paso? En el caso de los pasos del museo, museo, los técnicos del museo tienen mucho que ver a la hora de cómo se expone, ¿no? Es diferente también, como veremos al finalizar la procesión, la carroza del Santo Sepulcro, que es la única que rompe un poco con esta tendencia que tienen todas estas obras que se exponen en museos. La iluminación también está pensada pues como si va a estar en una sala, ¿no? En la calle nos puede servir igualmente, pero si nosotros vamos a la sala de exposición, bueno, generalmente en la sala de exposición no lo vamos a ver con esos focos, porque también hay otras posibilidades de iluminación en los sayones y sus caras son impresionantes, ¿eh? No sé si los muchos niños que presencian esta procesión, bueno, ya no les asustan, yo creo, esas caras. Ahí vemos el paño que este año porta la Verónica, paño de autor Ángel Espeso. Y es un acto muy bonito la presentación de este paño anualmente en su sede. Miguel Ángel Rodríguez Lanza coordina muy bien este acto, y ahí está el artista que ha hecho el paño de este año 2016. Para es todo un honor. Ser un gran honor. Un honor. Pues el reconocimiento a que continúe esa tradición.
Y el impresionante. Cirineo. Cirineo. Y ese Cristo que años atrás se sacaba de este paso y hacía una procesión del encuentro el martes santo en Valladolid, y que posteriormente pues la cofradía ha adquirido un nazareno, y es el que hoy en día ocupa el puesto privilegiado de encontrarse con la Madre en el camino de la amargura en la tarde del martes santo en la ciudad de Valladolid. Bueno, vemos ya El también sonido de las carracas, entrar de las en lo matracas. que es la plaza de Zorrilla el Cristo el preparativos para para la crucifixión, una obra de Juan de Ávila y de Francisco Alonso de los Ríos, donde se ve muy bien lo que comentabas de los sayones, ¿no? Sobre todo en ese primer sayón que vamos a ver ahora mismo, que se le denomina albarrena, que está haciendo el agujero en la cruz, que tiene esos rasgos, si cabe más acentuados, desdentado, con la nariz rota, y esos otros sayones incluso una persona de color, ¿no? Ahí lo acompañando la escena. A ver, perfectamente. El Barrena. Fue un encargo de la cofradía de nuestro Padre Jesús Nazareno, en sustitución de otro que se sabe que tenían, pero la imagen principal, la del Cristo, que no es de Juan de Ávila, sino de Francisco Alonso de los Ríos, pues ha cambiado varias veces de imagen, este paso, porque el Cristo que se hizo tras un incendio en el año 1799 se le encargó a Claudio Cortijo y lo procesionó precisamente esta cofradía, siendo su paso titular con el nombre de Cristo del Despojo. Esa imagen ya no procesiona actualmente en la procesión general, sí que lo hace con las procesiones propias de la cofradía de nuestro Padre Jesús Nazareno, pero se optó por sustituirlo por esa imagen que estamos viendo en pantalla, que es una obra de Francisco Alonso de los Ríos que se conserva en el Museo Diocesano y Catedralicio de la ciudad. Quizás muchas veces nosotros, por deformación profesional o por haber visto durante muchos años estas imágenes, no caemos en la cuenta de la expresividad y de la dificultad que tenía que tener para los imagineros llevar transmitir esos semblantes, ¿no? de dolor, de tragedia. O sea, son más allá de obras de arte. O sea que era un oficio, el oficio de imaginero era un oficio como tal. No sé si hoy sería posible llegar a hacer eso a pesar de las máquinas, de las tecnologías que tenemos, ¿no? Yo creo que eso es imposible. El sentimiento, pues seguramente costaría, ¿no? Una máquina no creo que lo llegara a lograr. Pero es curioso porque, igual que detrás de los grandes pasos, había un gremio que se encargaba pues de las distintas fases. Cuando se encargó a Claudio Cortijo la fabricación, la elaboración del Cristo del Despojo, ya hay que los gremios estaban prácticamente extinguidos, se le encarga a un pintor, concretamente a Pedro Sedano, que hiciera el boceto al escultor. Es decir, ahí estamos teniendo una información que no contamos en esas otras obras anteriores, donde el imaginero tenía como más importancia. El academicismo pues rompió un poco con la labor también del imaginero, dándole las pautas de lo que tenía que representar. Tenemos que pensar que estas imágenes, en el momento que se hicieron, en aquellos siglos, la gran mayoría de ciudadanos no sabían leer ni escribir, y esto era para hacer una labor de catequesis, y que el ciudadano pudiera saber y ver mejor lo que el Señor Jesucristo había sufrido. Cristo despojado, el paso titular de la cofradía del Cristo del Despojo, de José Antonio Hernández Navarro, del año 1993, conservado en la iglesia parroquial de San Andrés. Esta imagen sustituyó precisamente al Cristo del Despojo que hablábamos antes, y aunque ya no procesiona, el que tiene la cofradía del Nazareno, pues como Cristo despojado, que es el que vemos en pantalla, pues es titular junto con otras imágenes que también son propiedad de la cofradía, porque esta cofradía ha hecho una labor muy importante en cuanto a patrimonio se refiere, encargando obras propias a lo largo de estos años. Y precisamente esta que vemos en imagen fue la primera de las obras de José Antonio Hernández Navarro. Antes veíamos otra, pero esta fue la primera que se encargó para la ciudad de Valladolid. Nos llamaba la atención cómo va engalanada esta imagen, ¿no? En contraprestación con la que veíamos anteriormente del museo de sencillez. Aquí vemos las verdaderas obras de arte floral y también en plata.
tenemos que pensar que las obras que provienen del depósito del Museo Nacional de Escultura están supervisadas por los propios técnicos y no dejan a lo mejor poner tanto esorno floral como puede ser en la que es propiedad 100% de Aquí de las la cofradías sí que tienen luz verde, lógicamente, para poner los adornos que crean adecuados. Una cofradía que es también fruto de la reorganización de la Semana Santa en tiempos de don Remigio Gandásegui y que proviene de las antiguas Juventudes Obreras Católicas. Las HOC. Las jóvenes, efectivamente. Yo recuerdo yo también, antes siempre fueron las HOC, ¿no? Las HOC, y que es, como antes apuntábamos, la única cofradía en esta procesión de Viernes Santo que sale en descubierto. Y una de las bandas también dicen, ¿no?, La más antigua. más antigua y con mucha tradición. Así es, y con gran cantidad de miembros. Qué importante la música en nuestra Semana Santa. En Castilla y León continuamos, en este caso vemos aparecer ya por la Plaza Zorrilla de Valladolid en esta procesión del Viernes Santo a la Cofradía Penitencial de la Sagrada Pasión de Cristo. Otra de las históricas, fundada en 1531 y que tiene su sede en la iglesia conventual de San Quirce y Santa Julita de las Madres Cistercienses. Visten túnica y capa gris, capirote o muceta negra, cíngulo y guantes blancos y calzado blanco con calcetín negro. Ahí tenemos su libro de reglas. El alcalde presidente de esta cofradía es don Luis José Lázaro Jiménez. Es una cofradía que ha tenido un revulsivo muy grande en las últimas décadas, que tiene unas procesiones, y una de las pocas que ha sufrido este año las inclemencias meteorológicas, como sucedió en su procesión de 5 llagas el pasado sábado de Pasión, y que tiene unos cofrades muy vinculados, muy metidos en la cofradía y que colaboran mucho, en particular los cargadores. Esta misma semana había un cargador que ha estado ingresado unos días y que ha sufrido hasta que le han conseguido dar el alta para poder acompañar en la tarde de ayer a su Cristo Jacobo Estrada, y que bueno, que tuvo mejoría, sí, gracias a la devoción por su imagen, y que pudo acompañar ayer mismo y cargar sobre sus hombros uno de los pasos que procesiona esta cofradía. Una cofradía que contó con su propia iglesia penitencial, que es la reconvertida actualmente en sala de exposiciones, en la calle precisamente del mismo nombre, en la calle Pasión, y que por cuestiones históricas, la decadencia que también llegaron a sufrir las cofradías penitenciales, pues ha perdido. Y bueno, antes ya comentaba, ¿no?, el traslado a esa nueva sede del convento de San Quirce desde la iglesia de la Magdalena, donde han estado muchos años, pues ha sido para ellos un gran revulsivo. Esa iglesia de la Pasión, que en estos momentos es el museo municipal, ¿no? Sí, sala municipal de exposiciones. Una sala de exposiciones del Ayuntamiento de Valladolid. Pero muy curioso el aspecto penitencial de las iglesias, con ese nombre característico y nombre propio, ¿no? Que no es una iglesia más, no es una iglesia parroquial más, sino es un lugar donde, además de lo que es la propia iglesia, contaban con espacios para el desarrollo de la vida cofrade. Y estamos viendo el Santísimo Cristo del Perdón, obra de Bernardo del Rincón, copiada posteriormente por otros imagineros en localidades próximas a Valladolid, como ha pasado con otras tantas imágenes, y que es una obra que tiene mucha devoción también entre los vallisoletanos, con una decoración, pues, como se puede ver, muy llamativa. Esta cofradía es una cofradía que su principal función, cuando fue fundada y durante muchos siglos, fue la asistencia a la gente, a los reos de muerte, atender a los que iban a morir, y a los que morían por los caminos. Muchas veces estamos hablando de siglos pasados en que las clemencias del hambre y la pobreza hacía que los ciudadanos muriesen por los caminos, a niños perdidos, ejecutados, y también atendían a los familiares,
una cofradía muy vinculada en la actualidad también con muchas asociaciones y ayuda no solamente a los necesitados en la ciudad de Valladolid y en la nación en España, sino que también a los más necesitados en otros continentes. Una labor social impresionante la que realiza esta hermandad. La imagen titular tuvo varias atribuciones a Francisco de Tudanca, a Francisco Alonso de los Ríos, pero gracias a la profesora María Antonia Fernández del Hoyo, pues se descubrieron los documentos que atestiguan el contrato concretamente que la Cofradía de la Pasión lo encargó el 15 de octubre de 1656 a Bernardo de Rincón. Incluso pues sabemos lo que cuesta, ¿no? Que fueron 100 ducados. Podemos ver la espalda muy lacerada y la carroza pues con elementos también jugando con la madera, las calidades de la madera y de la orfebrería. Y escoltada por miembros de la Benemérita. Efectivamente. Hay mucha costumbre de cofradías de bien Policía Nacional, Benemérita, antes veíamos antiguos caballeros de la Legión, de acompañar a las cofradías o de escoltar a los pasos, ¿no? Son hermanamientos que se realizan entre los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado con ciertas cofradías y entran dentro del paraguas de la protección de los titulares en sus quehaceres diarios. En este caso es efectivamente la Guardia Civil la que escolta a este impresionante paso, que en su momento esta cofradía tenía su propia iglesia penitencial en la calle de la Pasión, que lleva nombre, y que hoy en día es una sala de exposiciones, y que esperemos que con el tiempo pueda recuperar alguna día como sede de la cofradía. Vemos esa impresionante espalda, ¿no? Sí, sí. Las llagas, el culto a la llaga, ¿no? A los aspectos más sufrientes de la pasión. Ese acompañamiento que comentábamos antes de militares, de policía, también es un poco lo que queda de la tradición que, sobre todo a partir de los años 40, la Semana Santa fue una Semana Santa muy militarizada, tanto en lo que era el desfile procesional en sí como en el acompañamiento musical. Ahora estamos viendo estas bandas propias de las cofradías, pero antiguamente eran las bandas de los destacamentos militares las que acompañaban a los pasos. Hasta no hace mucho tiempo. Sí. Hoy en día, pues Valladolid, como todas las ciudades de España, pues ha ido reduciendo su presencia militar, sus acuartelamientos se han ido agrupando en bases, y bueno, pues el relevo que han tomado los cofrades además ha aumentado mucho la calidad musical de los acompañamientos procesionales. Totalmente, la ha cambiado totalmente, porque de ser una música muy marcial, pues el resultado, quizá también en ocasiones con influencias a las que a lo mejor no estamos muy acostumbrados, pero ha cambiado. Aparece la siguiente cofradía, la Cofradía de la Exaltación de la Santa Cruz y Nuestra Señora de los Dolores, cofradía fundada en 1944 y cuya sede se encuentra en la parroquia de Nuestra Señora del Carmen, en un punto bastante alejado del centro de la ciudad. Una cofradía que tiene sus orígenes en el personal que trabajaba en ese barrio de las Delicias, el populoso barrio de las Delicias de Valladolid, donde se encuentran los talleres ferroviarios. Y esta cofradía se le llama con sobrenombre de los ferroviarios. Estrenan esta pendoneta que están viendo los telespectadores, es un estreno que trae esta cofradía para este año 2016. Talleres que siguen en funcionamiento y que en breve serán trasladados, según todos hemos podido saber en los últimos días, hacia verano. Parece ser que ya se va a hacer ese traslado que liberará un enorme espacio en el centro de la ciudad, en el barrio de las Delicias. Se llega hasta este punto de vinculación de este barrio con los talleres de Renfe, porque el propio barrio de las Delicias se llama de las Delicias porque los trenes que venían desde Madrid a Valladolid salían de la estación de las Delicias de Madrid. Así es. Ese es el motivo. Muchos vallisoletanos a lo mejor se han enterado ahora del porqué el barrio de las Delicias. Y traen un paso que es una de las grandes máquinas de la Semana Santa de nuestra ciudad. Interesantísimo porque es el primer conjunto escultórico de grandes dimensiones documentado que se realiza en madera policromada. Lo hizo en 1604 Francisco del Rincón por encargo de la Cofradía de la Pasión. Hasta entonces los conjuntos de esas características habían sido de lo que se denominaba papelón, que en realidad en muchos casos no era papelón como tal, sino que era, como denominaba Tomé Piñeiro da Veiga a principios del siglo XVII, de cartón y lino,
y decorados también con telas y con brocados. Tuvo que ser revolucionario el paso de lo que es esa imaginería ligera a las imágenes en madera policromada de este tamaño como conjunto, porque no tenemos que olvidar que imágenes independientes en madera policromada ya procesionaban, pero con este significado, con este sentido, no. Y es una suerte que lo podamos disfrutar aquí en Valladolid. Lo tiene la cofradía, lo tiene el Museo Nacional de Escultura actualmente. Se cede a la cofradía para que lo pueda procesionar. El trabajo como tal, en ocasiones cuando se habla de que Gregorio Fernández aprendió en el taller de Francisco del Rincón, pues en este caso no se puede palpar claramente, ¿no? Además, Gregorio Fernández seguramente ya conocía el oficio, pero fue una mala suerte para la ciudad el fallecimiento prematuro de este escultor de Francisco del Rincón, que sin lugar a dudas, pues si fue capaz de hacer este salto tan grande en lo que era conceptualmente el paso procesional, pues podría haber hecho cosas magníficas. Hemos podido ver esos dos ayones que tiran de las cuerdas. Ahí les tenemos, que llevan el sobrenombre de los reventados, les llamaban en su momento, por esa posición que tenían tirando de la cruz para levantarla y ponerla erguida sobre el monte del Calvario. Tenemos que pensar que son imágenes que son muy antiguas y que han pasado los siglos y las cofradías, pues ha habido momentos en que has podido cuidarlas de una forma mejor o peor, pero que mal no lo han hecho, puesto que han pervivido hasta nuestros días. Bueno, es que estamos hablando de un lujo que muy pocas ciudades tienen en toda España y muy pocas Semanas Santas. Estamos hablando de obras de arte que están en el Museo Nacional de Escultura, o sea, en el mejor museo de escultura del todo el territorio, y son cedidas a las cofradías, a sus cofradías, para que hagan ese paso procesional. Muchas veces de ahí esa polémica siempre surge cuando amenaza lluvia, porque claro, estamos hablando de obras de arte de un valor incalculable. Obras de arte que están hechas para estar en la calle procesionando, obras de arte que llegaron al Museo Nacional de Escultura, antiguo Museo de Bellas Artes, pues por una desamortización, la famosa desamortización de Mendizábal, que hizo que se quitaran, o sea, se expropiaran esas imágenes a las cofradías legítimas propietarias de ellas. Cierto es que el museo las mima con mucho celo, y que las cofradías, pues bueno, entran efectivamente, como hemos comentado, muchas veces se tira y afloja cuando hay mal tiempo, pero los primeros interesados en que estas imágenes se cuiden y perduren el tiempo son los propios cofrades. Preciso plano el que les estamos ofreciendo en esta retransmisión. Al fondo, la Academia de Caballería de Valladolid, y un bellísimo hábito con ese penitente en un primer plano. El viento, que también corre ligeramente, porque hoy el día es una de las mejores noches posiblemente, aquí al menos en Valladolid, de esta Semana Santa. Algunas otras ha llovido, se han suspendido algunas procesiones, pero hoy, precisamente ayer y hoy, la lluvia no ha amenazado, y eso hace que luzca una mejor noche de este Viernes Santo. Comienzos de la primavera que son siempre inestables en lo meteorológico, si hablamos. Y ya asoma por esta plaza de Zorrilla la siguiente cofradía. Una cofradía que trae muchos pasos. De las 7 palabras, me ha parecido ver, que lleva esta misma mañana, ha tenido lugar el pregón primero y posterior sermón, pregón que se realiza a caballo, y posterior sermón en la Plaza Mayor de Valladolid. Creo que es la cofradía esta de las 7 palabras que más pasos lleva en la noche de hoy. 7, correcto. 7, las 7 palabras. Fue fundado en 1929, su sede está en la iglesia parroquial de Santiago Apóstol, casi al final del plano, a mano izquierda, podríamos ver su sede, y viste en un hábito que con túnica y capa blanca color hueso, capirote y círculo rojo, calcetines y guantes blancos, y además de un calzado negro. Negro con hebilla plateada. El escudo se trata de una estrella roja de 8 puntas, en cuyo centro se encuentra la cruz de Calatrava, de color azul y cruzados. En sus ángulos la lanza y la caña con la esponja, presentes en el paso de Sextengo que veremos más adelante. Su presidente nos comentaba que es complicado mover tantos pasos. Iba a preguntar yo, perdón, por la trompeta, legendaria trompeta de plata que hable, o decían que era de plata, no sé si será cierto, es simple baño de plata, que abre
No, pero sí la que es cofradía. cierto que es uno de los elementos característicos de la Semana Santa en su conjunto. Esta cofradía en su momento tuvo incluso una sección de guardias romanos, cofrades vestidos de romanos, que ya hace muchas décadas dejaron de procesionar y que no se sabe incluso dónde está esa vestimenta que portaban. Bueno, eso es muy típico de Semana Santa andaluza, o sea que aquí en Castilla no, pero en Andalucía ya se sigue haciendo. Las procesiones sevillanas y malagueñas siguen saliendo de romanos. Los Sí, armados. unos con más rigor que otros. Sí, vemos esa trompeta característica. El alcalde, presidente de esta cofradía es don Juan Pablo Ruiz Alejos, un gran cofrade y amante de nuestra Semana Santa. Impresionante este plano donde podemos ver en perspectiva todos los pasos que procesiona. El primero de ellos, que no es el que estamos viendo en imagen ahora mismo, que es, en este caso concreto es el Cristo de las Batallas, pero Ahora el le primero de vamos. ellos es el Padre, perdónales que no saben lo que hacen, obra de Gregorio Fernández, efectivamente, con un Cristo que procesiona, que lo traen el domingo de Ramos por la tarde desde la localidad cercana de Laguna de Duero, el Cristo de los Trabajos, acompañado detrás de un sayón y de pilatos que no se corresponden. Es un paso que se ha montado exclusivamente para poder De procesión. procesionar el Viernes Santo. La imagen central de este paso, del paso Padre perdona, es porque no saben lo que hacen. Dice la tradición que esta imagen se encontraba oculta durante la Guerra de Independencia en un prostíbulo primero y en una sinagoga de Valladolid después. El caso es que ha llegado hasta nuestros días. Y ese sayón que vemos a la izquierda se piensa que pudo formar parte del antiguo paso de la oración del huerto, asociado también a la escena del prendimiento de Andrés de Solanes. Pesadas cruces portan también estos cofrades de la cofradía de las Siete Palabras. Es un Cristo muy monumental, con un tamaño pues, mayor del natural. Ahí vemos el sayón que porta la lanza. Generalmente estas imágenes secundarias pues también tenían, aparte de esos rasgos que se podían acentuar de feísmo, ¿no? Ser malos y feos. Y malos, el carácter propiamente formal y de calidad pues solía ser también un poco peor que el de otras obras, ¿no? Evidentemente de las imágenes principales. Las miradas siempre se dirigen lógicamente hacia las imágenes de Cristo, pero no renunciamos también a presenciar a los sayones porque son obras también de arte. Procesionando en solitario, pues, el Cristo de las Batallas, dentro de la palabra hoy estarás conmigo en el paraíso. Hablábamos antes de Francisco del Rincón, como el escultor que elaboró la exaltación de la cruz. También se atribuye a Francisco del Rincón este Cristo que se conserva en la iglesia de la Magdalena. Y los detalles del cuerpo, de la anatomía, hace pensar que esta gente tenía que tener conocimientos Anatómicos, anatómicos. profundos. Es una imagen que se ha incorporado hace pocos años, sustituyendo a otra de estilo gótico, que decía cariñosamente uno de los capataces de esta cofradía, el desaparecido Pablo Muñoz, que en estilo lenguadino comentaba muchas veces anecdóticamente sobre él. La procesión general de la Sagrada Pasión hay que entenderla también como algo vivo, no es algo que se haya establecido como algo cerrado, sino que a lo largo de su historia ha sufrido muchas modificaciones, y en este caso pues los pasos pertenecientes a la cofradía de las Siete Palabras pues han tenido cambios, incluso cambios con respecto a las propias imágenes principales. Estamos viendo ahora el Cristo de las Batallas. El Cristo de las Batallas hasta hace unos años procesionaba en el Madre, ahí tienes a tu hijo. Se van modificando las se han ido escenas. modificando pues en función de distintas necesidades que tiene la cofradía y de distintas posibilidades, porque claro, el conformar 7 pasos también es una labor bastante costosa. Y la cantidad de cofrades que deben acompañarlos para que vayan todos dentro de las hileras. Es una cofradía muy numerosa. Que cubrir 7 pasos hace falta muchos cofrades, y la logística que conlleva el montar estos 7 pasos, pues que vienen del museo, otros vienen de Laguna, otros vienen de conventos, y montarles todos, cuidarle, porque es un exceso de celo, y es bueno que tengan ese exceso de celo los cofrades de las cofradías vallisoletanas a la hora de manipular estas obras de arte. Van a cursos, se preparan, y tú, Andrés, has instruido a muchos. Sí,
a todo el que, ¿Qué consejos se les quiera, da a los cofrades que portan desde la estas escuela obras? de restauración, pues ayudamos a todo aquel que lo precisa, ¿no? Estamos viendo este Cristo crucificado, es muy curioso porque Julio César García lo descubrió para la exposición Gregorio Fernández, La Gubia del Barroco, y es de ahí donde la Cofradía de las Siete Palabras lo conoció, precisamente en el presbiterio de la Iglesia de la Pasión, una de las sedes de esa exposición. Y también fue el motivo que posibilitó el que hubiera estos cambios. Con ese cambio que ha conseguido la Cofradía, pues que el paso en su conjunto como tal de Madre y tienes a tu hijo pueda ser denominado como de Gregorio Fernández en su conjunto. Aunque las imágenes que tiene a sus pies no pertenezcan a la iglesia de Zaratán, a la iglesia parroquial de Zaratán, que es de donde viene este Cristo, ahora mismo sí que ya todo el conjunto se atribuye, como digo, a este gran escultor, que es el escultor pues, de la Semana Santa de Valladolid, sin lugar a dudas. Las esculturas de la Virgen y de San Juan están habitualmente en la iglesia de San Andrés, aunque se piensa que pertenecieron al retablo que tenía la primitiva iglesia de San Miguel, que cuando en época de Carlos III se hace una demolición de esa iglesia, se trasladan las imágenes del retablo, algunas de las imágenes se trasladan al retablo de la actual iglesia de San Miguel, que era el colegio de San Ignacio, el colegio de los jesuitas. Y se piensa que por la calidad que tienen las obras, la policromía y el acabado, pues podían pertenecer a ese retablo ya desaparecido. Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Sí, es una obra anónima de primera mitad del siglo XVI, muy diferente a lo mejor al resto de esculturas que podemos ver en la procesión general. También es cierto que algunos de las palabras, acostumbrados a ver pasos muy monumentales, muy grandes, pues a lo mejor como que se puede parecer que hay palabras como que no tienen mucho acompañamiento, ¿no? Pero también hay que pensar que esas imágenes independientes, como veíamos antes con el Cristo de las Batallas, pues tienen mucha significación por sí solas. Estilísticamente, pues en este caso estamos viendo diferencias notables, ¿no? Sobre todo en el aspecto anatómico. Estamos todavía con Cristos vivos. La diferencia fundamental que tienen estos pasos de las Siete Palabras es que vamos a ver Cristos vivos y vamos a encontrarnos también con Cristos muertos. Como curiosidad podrán ver los telespectadores que detrás de esta imagen, que viene delante del siguiente paso, del paso Septengo, van a encontrar a un cofrade que no viste los colores de la Cofradía de Palabras, y es que es un cofrade de la cofradía de nuestro Padre Jesús Nazareno, que va escoltando ese paso de Septengo, que era un paso que era de su propiedad, y ahí le tenemos, es un exalcalde que le escolta, igual que cofrades empujándolo, comisarios, porque se está celebrando este año el cuarto centenario de la hechura del paso grande de la cofradía de Jesús Nazareno, el paso Septengo, y detrás podemos escuchar a la banda de Arroyo, de la encomienda, una población muy cerquita de aquí de Valladolid. Impresionante este Septengo, que bueno, la conmemoración exactamente del 400 aniversario es de la ampliación, porque está documentada en el año 1612 el encargo que hace el gremio de pasamaneros para la cofradía de Jesús Nazareno del Paso, pero posteriormente se fue ampliando. Es una obra impresionante, llena de detalles, con esos, aquí estamos viendo el personaje, aunque le falte el martillo, el personaje que estaría clavando el rótulo, pero vamos a ver ahora mismo los personajes, los sayones que están jugándose las ropas de Jesús, así como los que le están dando de beber vinagre en esa esponja. Soldadesca de la época, que también es curioso, ¿no? Ver. Eso te voy a decir, claro, que en aquella época, en la época de Cristo, el año que murió, que sería, no está muy claro, hay un artículo que no está históricamente certificado en qué año murió, si en el 27, en el 34, pero evidentemente no eran las ropas de la Legión Romana, que fue quien a Cristo le crucifica, no, son ropas de la época de los imagineros. Sí, curiosamente les interesaba hacer esa representación contemporánea en su momento, aunque a nosotros pues, no nos llame la atención,
diferente evidentemente a lo que serían las legiones romanas que crucificaron a Cristo. Hablabas antes de lo que es la fecha de la muerte de Jesús, ¿no? Curiosamente, nosotros ahora mismo en la procesión general de la Sagrada Pasión estamos viendo 33 pasos, que también se corresponde con la edad simbólica que se atribuye a esa muerte, porque el evangelista Lucas estableció que Jesús empezó a predicar a los 30 años y San Juan dijo que había sido los 3 años de la predicación, con lo cual se establecen esos 33 años. Pero que no todos coinciden tampoco en No, en evidentemente la fecha. no es una fecha real. Escuchando esta música, nos acordamos los que conocíamos al antiguo capataz de esta cofradía, Pablo Muñoz. Las cofradías de Valladolid son un sentimiento de hermanamiento y del conocimiento de hermanos cofrades que durante décadas y que sabemos exactamente dónde vamos a estar cada año a una hora determinada en un lugar que es acompañando nuestra imagen. Personas hermanos que nos vemos solamente ese día y a esas horas al año. Con un Cristo que vemos en el paso Todo está consumado, que viene de la localidad vallisoletana de Bercero.